Vamos a hablar del neoblanqueo, de lo que está pasando con esta idea que tiene el gobierno de avanzar para que puedan salir dólares del colchón y le den un empujoncito a la economía sin que nadie pregunte nada, algo que venimos hablando en los últimos días, pero que ahora tiene algunos elementos adicionales sobre los cuales es interesante volver. Y también por qué el gobierno tiene armado dos colchones, uno en pesos y otro en dólares, para garantizarse, si se quiere, la paz cambiaria, la estabilidad, y lo que necesita es meterle un poquito de gas, un poquito de movimiento, en todo caso, a la economía, pero la apuesta del gobierno ya está jugada con los dos colchones. Ahora vamos a hablar con alguien que nos va a explicar bien cómo funcionan, el de pesos y el de dólares, y le quieren meter este plus. Algunos empiezan a quejarse, dicen la ley antilavado, esto va a ser el récord de la Argentina, que hace blanqueo tras blanqueo, y que ahora viene, sin pasar por el Congreso, un blanqueo ad hoc con la necesidad de que salgan algunos dolarcitos adicionales en el transcurso, en el camino hasta octubre. El gol de la Rabona, dice Marcos Buscaglia, que tiene una visión o caballo, digamos, que tienen un enfoque más demarcado. Yo creo que el gobierno es mucho más pragmático en ese aspecto. Uno dice, bueno, pero son más ortodoxos, lo que fuera. No, necesitan mostrar que la inflación es una cosa. Si te da 4%, 5% es una cosa estos meses, y si te da 3 para abajo es otra. Digamos, el gobierno está en una pulseada electoral. Se juega ahora el 18 de mayo si va a terminar de absorber al PRO o no, cómo se van a armar la lista en octubre. Es decir, está en un esquema... necesita, aparte, si vas a una flotación cambiaria, desenganchar el dólar de la inflación. Es decir, quiere que haya es decir, el dólar va a flotar, digamos, el dólar se va a quedar siempre en este valor, no se va a quedar en este valor. Ahora, eso, no. si flota a 1.400, significa que se tiene que trasladar todo a precios. Es decir, que si el dólar en algún momento flota porque pasa algo y va de 1.200 a 1.400 y se queda ahí y estaba en 1.070, ¿qué? ¿Vas a tener un traspaso a precio como si hubiese habido una suba del dólar del 40%? Es decir, es un esquema distinto que requiere que se desenganche de la formación de precios la evolución del dólar. Y para eso me parece que, bueno, el gobierno en el inicio quiere mostrar que no hubo traslado a precio de la salida del cepo, ¿no? Ok, que, sí, yo a lo que si vos convalidaras este dólar, que si convalidas este dólar de 1.100, o de 1.200, y bueno, y el traslado a precio, qué sé yo, no sé, las automotrices dieron marcha atrás, pero el mes que viene, y si en última instancia, bueno, si era tan fácil con el látigo, con la palabra o hablando, entonces, ¿para qué te comiste el crawling peck del 1%? Sí, sí, y las reservas, ¿no? Es decir, vos venías diciendo que ibas con el crawling peck al 1% y que iba a converger todo al 1%. Y venías haciendo todos los cálculos. Un día te apareció 3,7, otro mes te aparece 3%, el dólar sube 9, 10%. Bueno, claramente el dólar no te puede subir mucho más ahora. Tiene que estabilizarse para abajo para mostrar que no hay un traspaso a precio directo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo lo que iba era, si vos forzás mucho y querés que te vaya al piso, después te tenés que bancar que después vuelva. Si lo hiciste forzadamente, porque bueno, vos podés manejarlo, pero la expectativa, querés manejar la expectativa, pero después si está forzado, te lo va a devolver el mercado ese movimiento, y es peor, es más nocivo que creo que se quede en 1.200 derecho o oscile por ahí, ¿no? Pero bueno, el gobierno obviamente que quiere consolidar la desinflación. El gobierno va a jugar en el límite, no quiere pasar por el Congreso una ley, el año electoral, todo lo que dijimos, no hay chance de eso, pero quiere que los dólares que están en negro, no solo los que están en blanco, los que están en blanco tienen un problema operativo y demás, que es, ya dijimos, el QR, Mercado Pago, los bancos, que no se ponen de acuerdo, ver si se puede impulsar el tema de tarjeta de débito que ya está disponible. Para eso le pueden sacar el impuesto a los créditos y débitos. Lo pueden hacer
por decreto sin pasar el Congreso? Y no podría, pero bueno, en emergencia, una baja de impuestos y demás, tal vez se haga y después se verá como nadie se va a quejar por eso. Después lo vos contás hasta $100.000 y demás, lo que nos contaba ayer Gustavo Díez, ¿no? El vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuando tenés que hacer una compra de un auto y le llevas a la concesionaria, lo que yo contaba, no hay problema, haces el formulario antilavado, política de persona políticamente expuesta, todo eso, problema de la UIF, no del concesionario. Sí es problema del concesionario si son más de $100.000. Entonces, en ese caso, tenés que ir con una certificación del Consejo Profesional o de un abogado o de un contador matriculado que dé cuenta que el origen es lícito de los fondos. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas van a tratar me imagino, de borrarlas de la operatoria. De todas maneras, sigue estando la duda de cómo haces, porque eso ya no solamente involucra a la Argentina, sino el GAFI, de las normas antilavado. Qué sé yo, una cosa es llevarle al concesionario $50.000, $80.000, o al que está haciendo la obra en construcción, o algunos otros sectores que pueden aceptar los dólares. Hoy ocurre con las agencias de viaje. Las agencias de viaje no es solamente el depósito en tienen una cuenta única donde unifican los dólares, no se sabe quién puso los dólares, de dónde vienen los dólares, nadie rastrea nada. Entonces vos de la agencia de viaje le podés depositar en la cuenta en dólares de la agencia o directamente le podés llevar los dólares crocantes en mano y lo mismo te va a hacer toda la operatoria y va a entrar y te va a comprar en las compañías aéreas y lo que fuera. Todo eso está funcionando y de hecho funciona bastante bien en dólares. Y fue lo único que funcionó también con las tarjetas de débito en dólares. Ahora, el tema es, si querés que haya más dólares y que pasen por el sistema financiero, bueno, ahí están las normas antilavado, más complejo. Y en última instancia, todo lo que se flexibilice sin pasar por el Congreso y que tenga algún carácter o tributario, o de normas antilavado, o de ley penal cambiaria y demás, va a depender después de que venga otro gobierno y que te vaya a buscar o no. Si pasa más de 5 años, prescriben. Bueno, entonces tenés que, junto con esto, tiene que ir la boleta de Milei, digamos, en 2027, digamos, para que siga la misma política. Hay que ver la confianza que tienen si está más flojo que el anterior, ¿no? Decís, pero si te pueden llegar a pedir algo más adelante. Y todo en medio de un proceso electoral, todo en medio de un proceso electoral que, como todos los procesos electorales en Argentina, más allá de lo que digan las encuestas, son cara o seca. Sí. Y por ahí todo el mundo cree que sale cara, porque eso dicen todas las encuestas, pero por ahí de casualidad sale seca. Entonces, y en última instancia, ¿depende de los incentivos fiscales que das o depende de la confianza? Porque no creo que alguien esté atesorando dólares y piense que esos dólares los va a gastar en el supermercado, digamos. Si alguien está atesorando los dólares porque piensa eso como un ahorro, como para hacer una inversión hacia adelante, ¿no? Entonces, es una discusión, me parece interesante. Ahora la vamos a ver con un invitado. Mira, decía acá, Maxi, este modelito de apreciación cambiaria se hizo en el segundo mandato de Cristina y lo criticabas. Cristina no solamente tenía cepo, apreciación cambiaria, lo que hacen todos los gobiernos y sobre todo también en los años electorales, sino que ponía todas las reservas. Ahora unificaste el tipo de cambio y vos me decís, che, pero no están comprando. Sí, pero no, por lo menos no están poniendo dólares en la reserva. Sí critiqué cuando estaban poniendo 2.500 millones de dólares y el único oferente hace un mes o hace 2 meses era el Banco Central, más la intervención en la brecha y demás. Bueno, pero querían evidentemente un puente para llegar hasta acá. Entonces, veremos. Hoy hay un tipo de cambio flexible. Tipo de cambio flexible, es decir, yo no lo veo al Banco Central vendiendo. Si el Banco Central vende, no va a hacer falta criticar. Si el Banco Central vende, funcionan mal las cosas. Tipo de cambio flexible significa que si te faltan dólares y
y hay más demanda de dólares que oferta, pues se te puso rojísima la cuenta corriente y demás, y bueno, ajusta por precio. Va a subir el dólar. Y cuando suba el dólar, aparecerán más dólares. Y si tenés que llegar al techo de la banda y en el techo de la banda aparecen más dólares, y bueno, pasará lo que siempre ocurre en la Argentina, ¿no? Digamos que el Banco Central pondrá algunos dólares para equilibrar y si pasado un tiempo no se equilibra, y bueno, tendrás que ir a otro esquema, digamos, pero me parece que hoy es un esquema totalmente distinto al que habíamos visto hasta hace 2 meses, que era un crawling peg que todos decían insostenible. Y en todo caso, lo que vos planteás, el modelo de apreciación, era el modelo de Arriazu. Ese sí era el esquema que todos veían para el desastre, pero bueno, este no es el esquema de Arriazu, suponemos, ¿no? De hecho, el propio Arriazu lo criticó. Alberto, ¿qué estás viendo? Digamos, de nuevo están todos los plateístas, no sé si leíste la nota de Marcos Buscaglia, que plantea que el gobierno quiere hacer una rabona llevando el dólar a 1.000 pesos y recién ahí comprar, y mientras tanto insulta a los plateístas que lo apoyan, digamos, ¿no? Hablando de los economistas tipo Cotani, no sé, él mismo, Marcos Buscaglia o el propio Cavallo. ¿Qué estás viendo en esta dinámica? Mira, creo que, como decís vos, el gobierno, el Banco Central, lo que hicieron fue introducir un tipo de cambio flotante y avanzar a ver a dónde lleva la dinámica del tipo de cambio flotante, y que el mercado se acostumbre a un tipo de cambio flotante con un dólar que se mueve sin que lo mueva el Banco Central. Ahora, lo cierto es que esta es una economía que crece, y al crecer la economía, la demanda de saldos reales, de dinero, te va a aumentar. En cualquier país del mundo normal, el Banco Central te inyecta liquidez mediante operaciones, no necesariamente operaciones cambiarias, pero operaciones de mercado abierto para inyectar liquidez en una economía que crece. Tenés que ir aumentando de a poco la oferta monetaria. Este gobierno, por nuestra historia, por lo que es el plan antiinflacionario, etcétera, ha dicho: nosotros no queremos aumentar la oferta monetaria. Entonces, la consecuencia natural de eso es que el tipo de cambio se va a apreciar, porque vos tenés una demanda creciente de dinero, una oferta que no aumenta, y por lo tanto el dólar va a ir cayendo hasta el piso de la banda, en donde el Banco Central te va a terminar inyectando más dinero mediante compra de dólares, no mediante operaciones de mercado abierto. Ahora, uno podría decir, bueno, pero ellos tendrían que estar comprando en el centro de la banda. ¿Por qué esperar que el dólar caiga a 1.000 para comprar? Ok, entiendo que no quieren hacer operaciones de mercado abierto, no quieren inyectar dinero de esa otra manera, pero ¿por qué no lo pueden hacer comprando dólares? Y yo creo que el contraargumento, si hablas con ellos, te van a decir: pero acabamos de introducir la flotación. ¿Qué querés? ¿Que introduzca la flotación y a la semana estoy ya toqueteando el tipo de cambio adentro de la banda, dando un nivel, indicando que no quiero que el dólar caiga por debajo de tanto, ni suba por debajo de tanto dentro de la banda? Dejá que el mercado opere y veamos cómo opere. Así que yo entiendo el punto que hacen Joaquín y Marcos y otra gente. También entiendo el punto de eventualmente, probablemente intervengamos en el interior de la banda para inyectar dinero, pero no todavía. Queremos ver cómo opera esto y no a la semana empezar a inyectar dinero. Así que me parece que la dinámica de esto con cosecha es que te vas al piso de la banda, estacionalmente te vas al piso de la banda. El riesgo que tenés es que después, determinada la cosecha, entras en un periodo estacional distinto, que son las elecciones, donde tradicionalmente la gente ha comprado dólares, y vas a tener un downside, digamos, para el peso, un riesgo de depreciación de prácticamente 1.000 a 1.400. Claro. Ahí hay 2 cosas, ¿no? Una es que todos plantean la economía real, ¿no? Hay hoy un informe de la Bolsa de
de Comercio de Córdoba, que toma el dólar mayorista, creo que de la semana pasada o la anterior, no sé, un dólar a 1.100 y pico, no 1.150, no el 1.200 que está hoy, digamos. Sí. Y le da, bueno, que Argentina en canasta alimentaria es el segundo más caro después de Uruguay, ¿no? Yo vi la metodología, está bastante bien, ¿no? Con dólar a 1.000, y bueno, y vas a estar bastante más caro que eso, ¿no? En una economía que, bueno, habría que plantearse qué hizo en términos de productividad para que efectivamente rápidamente hayamos pasado a un nivel por arriba de países que tienen una estabilidad y supuestamente una apertura comercial y una productividad muy, muy grande, de 20 años de estabilización y de acumulación de reservas, ¿no? Son países que tienen 15, 20% del PBI de reservas. Eso desde el punto de vista de la economía real, ¿no? Ahora, después está la discusión de cómo funciona el argentino, qué es lo que lleva tranquilidad, digamos, si es necesario que haya dólares o el Banco Central comprando para que funcione un mecanismo virtuoso de caída del riesgo país, de estabilización más duradera. No, a mí no me cabe ninguna duda que en algún momento el Banco Central o el Tesoro o los dos tienen que acumular dólares. Cualquier mercado emergente, cualquiera, tiene un reservas mucho más alto que, como lo quieras medir, como porcentaje del PBI, como porcentaje de las exportaciones, Sí. como porcentaje del servicio de deuda, como lo quieras medir, el nivel de reservas, bueno, para empezar, en términos netos es prácticamente cero, o ligeramente positivo después de los desembolsos, si no contás, obviamente, la deuda al fondo como pasivo. O sea, es claro que el nivel de reservas tiene que crecer y es claro lo que vos decís, lo podés poner en términos de productividad, que es el modelo tradicional de tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, o lo podés pensar en términos de subempleo que tenés en Argentina. El porcentaje de la población que vive del estado de planes, de pensiones de invalidez, etcétera, toda gente que necesita un empleo real y con un tipo de cambio apreciado, con un salario en dólares alto, se va a complicar mucho más, para lo cual un tipo de cambio depreciado te ayuda. Entonces yo creo que digamos, en el mediano plazo, yo alguna vez, no sé si lo hablé con ustedes, pero lo hablé con alguien, yo dije, mirá, puede ser que 1.150 sea consistente con el equilibrio de largo plazo de la Argentina. Porque si pensás que nos vamos a mover un equilibrio sin déficit fiscal, donde la deuda pública como porcentaje del PBI va a ir cayendo gradualmente, o sea, con superávit fiscal, donde la deuda va a ir cayendo, donde se desregula la economía, hay inversión extranjera, no hay inflación, etcétera, el tipo de cambio de equilibrio real de largo plazo va a ser mucho más apreciado que el que tenías en 2022, 2023. El tema es que tenés que llegar ahí. Un periodo de transición para llegar ahí. Y en el periodo de transición, sin reservas y con una tasa de subempleo muy alta, o sea, con trabajos de muy baja productividad o gente que no trabaja y vive del Estado, básicamente, necesitas en el mediano plazo un tipo de cambio más depreciado. Lo puedes pensar en términos de Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, o sea, se sacaron de encima regímenes fascistas o filomilitares en el caso de Japón. Estados Unidos les dio un régimen constitucional distinto. Si vos hubieras tenido la bola de cristal en ese momento, podrías haber dicho, y el tipo de cambio de estas dos economías se va a apreciar sustancialmente en el mediano plazo. Y el tipo de cambio de equilibrio va a ser mucho más apreciado que el que tenían al salir de la Segunda Guerra Mundial. Pero tenían que reconstruir sus economías. Y no es muy distinto de lo que nos pasa a nosotros o de lo que le pasó a las economías del este europeo después de 40, 50 años de comunismo. Hay mucho para reconstruir, hay mucha inversión para hacer, hay reservas para acumular,
hay empleo de calidad para generar, y entonces en el mediano plazo necesitas un tipo de cambio más depreciado. Ahora, habiendo dicho todo eso, yo entiendo la posición del gobierno que te dice, sí, yo lo entiendo eso, somos todos economistas acá, todos estamos viendo la misma película, pero queremos que este sistema funcione, no sé, un par de semanas, un par de meses antes de empezar a intervenir. Amílcar, Martín. No, ahí yo quería preguntarte, porque estás hablando del tema del dólar que va a la banda inferior, pero hablabas de la escasez de pesos, pero ahora el gobierno, con el cambio que hizo cuando giró las utilidades del Banco Central al Tesoro, no rompe con eso y es al revés, o sea, vas a ir a una economía con más pesos. De acuerdo, en parte. Y remonetizar la economía, porque en realidad yo lo que veía era un riesgo de que si exacerbabas la parte de secar a la economía de pesos, ibas a tener tasas de interés muy altas y el riesgo era recesivo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay distintas maneras de remonetizar. Una es intervenir en el interior de la banda, otra obviamente es hacer operaciones de mercado abierto, como hacen bancos centrales de todo el mundo, o sea, cambiás activos en pesos que tiene el sector privado por pesos, básicamente, los comprás, eso se podría haber hecho, podés esperar a que caiga al piso de la banda, podés hacer lo que hicieron, que es otra forma de remonetizar. Yo creo que si no, probablemente el dólar se hubiera caído más rápido, me parece, sin hacer esto que hicieron. Okay. Y lo de remonetizar en dólares, creo que merece algún análisis, porque la reacción inicial de muchos fue, bueno, entonces inyectás dólares en la economía, el tipo de cambio se aprecia. Pero si los dólares son realmente transaccionales, vos lo que estás haciendo en definitiva es eliminar la necesidad de venderlos. Vos antes tenías que venderlos para hacerte de pesos y con esos pesos transaccionar. Ahora lo que parecería que te va a decir el gobierno es no necesitas venderlos. Entonces no me queda claro que al permitir el uso del dólar como moneda transaccional necesariamente el peso se va a apreciar más rápido o más. Porque no es una entrada de capital, digamos, porque eso es ahorro, la gente tiene ese ahorro, algo de ese ahorro lo iba a gastar, pero eso es ahorro, la gente no se va a desprender de su ahorro para comprar ropa o libros o comida. Sí, lo que decíamos del supermercado, sino eventualmente para comprar un auto, puede ser, porque se considera un bien durable como si fuera, o la construcción. Antes lo iba a comprar, pero tenía que vender los dólares, ahora no los tiene que vender. Sí. Pero, ¿vos crees que eso puede funcionar o depende en última instancia de lo que decimos siempre? A ver, yo lo que estoy viendo es el programa de estabilización es un programa de estabilización que se ha hecho sin dólares. Es un programa de estabilización donde todos dicen, che, el dólar va a ir para abajo, se va a planchar, todo eso se planchó, de hecho, durante mucho tiempo y demás, pero acá los dólares no aparecieron. Ni los que estaban en el celular de Milei, que decía que tenía, no sé, 30.000, 40.000 millones de dólares, ni el boom que esperaba, digamos, de salida de los dólares del colchón para monetizar la economía. Solo aparecieron los dólares por fuera del flujo normal de la economía, ¿no? Que es siempre que tenemos un trimestre donde te llueven todos los dólares, que el año pasado generó una situación de acumulación enorme de reserva, compra 18.000 millones de dólares del Banco Central, porque tenías toda restringida el pago de importaciones. Entonces, con ese mecanismo, te compraste todos los dólares. Solo aparecieron los dólares cuando hiciste el blanqueo más beneficioso y más ingenioso de la historia argentina, digamos. Sí. Que es básicamente, vos traes los dólares, depositarlos ahí y hasta 100.000 dólares no pagas absolutamente nada. Si querés, al mes siguiente ya te lo llevas. Bueno, entonces, y cuando se terminó eso, de nuevo volvimos al mismo problema y no aparecieron los dólares. Entonces, el único que puso acá los dólares hasta ahora es nuevamente el FMI y los organismos internacionales. Todo el resto están wait and see. Esperando. Exactamente. Y la Argentina tiene
ha tenido una inflación en dólares, esto que mostraba lo de la canasta y demás, a diferencia de que el resto de los países están llenos de dólares en el Banco Central, en algunos casos llenos de dólares circulando en la economía o en los depósitos en el sistema financiero, ¿no? Y sí, yo creo que va a llevar tiempo, o sea, ciertamente va a llevar hasta las elecciones. O sea, ¿quién va a traer? Que aparezcan los dólares. Y sí, ¿quién va a traer los dólares a Argentina? No, por eso te pregunto, porque el gobierno dice, bueno, ya está, mi preocupación es que el dólar se me va a derrumbar y bueno, por eso tampoco quiero... Se te puede derrumbar con muy poco también. Una cosa es que no entre nada o que se te derrumbe por crecimiento y aumento de la demanda de pesos. Otra cosa es que tengas un aluvión de dólares como enfrentaron los emergentes, y muchos emergentes todavía lo enfrentan, pero como lo enfrentaron los emergentes en el 2011, 2012, ¿te acordás que todos tuvieron que poner encajes en dólares y lo que llamaba medidas macroprudenciales porque no daban abasto con la cantidad de dólares que entraban? Bien. La situación, primero, el contexto internacional hoy es distinto. Las tasas son cero acá. O sea, acá tenés tasas positivas, en todos los mercados desarrollados tenés tasas positivas. El incentivo para llevar capital a los emergentes por carry es menor que lo que tenías en el 2011, 2012, cuando las tasas acá eran cero. Segundo, Argentina tiene una historia complicada y yo creo que tanto los extranjeros como los argentinos van a querer ver antes de poner y ver en las elecciones, a ver qué pasa. Este modelo, estos cambios, ¿se legitiman en las elecciones o no? Milei y su coalición aumentan su mayoría, pueden impulsar algunas de las reformas estructurales que necesitan impulsar, o sea, reforma impositiva, reforma laboral, reforma de jubilación, todo eso está, o sea, reforma impositiva obviamente es indispensable, reforma laboral, legislación todavía de hace 50 años, reforma de pensiones, el sistema está quebrado. Son todas las reformas que hay que hacer, que el gobierno te dice que las van a impulsar después de las elecciones, pero que las van a hacer después de las elecciones. Por eso yo creo que, y siempre fue mi opinión. Mi opinión fue que algo te va a entrar, pero no te va a entrar mucho hasta después de las elecciones de medio término. Es decir, por más beneficios que den en este neoblanqueo. Puede ser que en un neoblanqueo te entre la plata que está debajo del colchón, pero los extranjeros no van a llegar con el neoblanqueo, por ejemplo. Bueno, también en la apuesta del RIGI, ¿no? A ver, lo que todos dicen, fíjate la plata, a ver si entendemos algo. Cuando Macri vendió, la verdad que Macri fue muy exitoso en vender una historia al mundo, ¿no? 2016-2017 Macri vendió que la Argentina no iba a ser más la Argentina, que iba a ser... el ejemplo que yo siempre cito es colocar deuda en pesos a una tasa que en ese momento era, no sé, 15% anual en pesos a 5 años, cuando tenías una inflación, no me acuerdo si era del 24, que fue lo mínimo que tenías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la idea era que ya a partir del año que viene convergías a una inflación de un dígito y que el dólar iba a ir un poquito por abajo de la inflación y que los tipos iban a poder hacer 5 o 6% anual en dólares. Ese era el razonamiento con un bono argentino en pesos. Sí. Acá en cero, ¿no? ¿Cómo? Con las tasas acá en cero. Con las tasas en Estados Unidos, está bien, pero convengamos que... No, ya sé. Para creer, obviamente con el diario del día después, decir, che, pero ¿cómo puede ser? Pero lo que digo es que habían vendido una cosa, pero terriblemente optimista. Y el mercado lo compró porque lo financiaron. Ahora, los argentinos siguieron con la formación de activos externos. 2016-2017 hubo 10.000 millones de dólares de formación de activos externos, lo que se llama residentes comprando dólares, sacándolos del sistema, ¿no? No poniéndolos en los bancos. Entonces, yo creo que a lo que aspira hoy el gobierno es a lo que ha aspirado todo gobierno desde, no sé, finales de los 80 hasta ahora, que fue el gran momento de inicio de la formación de activos externos, y que nadie ha logrado que los argentinos hagan un clic, confíen y traigan los dólares que tiene el colchón. Ahora, ¿vos ves que eso pueda lograrse, no sé, con los incentivos fiscales, qué sé yo, las medidas que quieren anunciar? Bueno, el blanqueo tuvo ese impacto. Este sería otro blanqueo. Algo va a entrar, sí, yo creo que algo va a entrar.
Después va a depender, decís, de cómo se consolide políticamente el gobierno después de la elección. Sí, hay que ver cuánto dura este blanqueo, si este blanqueo dura varios meses, entonces tenés una pata o tenés un periodo después de las elecciones. Y yo creo que después de las elecciones puede llegar a tener, digamos, si las elecciones convalidan el cambio de modelo y le va bien al gobierno y a sus socios, etcétera, puede llegar a tener más participación de extranjeros también, que yo todavía los veo muy cautos. O sea, ponen algo, pero poco.